Sí. Y bueno, estamos continuando, ¿no es cierto?, con la serie que estábamos exponiendo la cruz de Cristo a través de las Escrituras. Y bueno, para dar un poquito de contexto, estuvimos viendo, ¿no es cierto?, una mirada, digamos así, un poquito o más de forma artística, en una especie de sombras, ¿no es cierto?, quizá graficada en la palabra del Señor de cómo iba a ser la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo que iba a representar a través de los sacrificios, a través del monte Moriah, ¿no es cierto? Y así estuvimos viendo, ¿no es cierto?, eh, algunos episodios con respecto a esto. Quizá hoy día comenzamos quizá otra óptica, quizá una óptica más poética. Hemos entrado, ¿no es cierto?, y estamos leyendo un libro poético, ¿no es cierto?, el libro de los Salmos. Eh, Algo, ¿no es cierto?, una lectura hermosa. Yo creo que muchos de nosotros la hemos leído. Y los que no lo habían hecho, les invito a que ahora puedan leerlo. Ahora vamos a estar meditando en esta porción de las Escrituras del Salmo 22. Y hemos dado lectura a todos los versículos, al capítulo completo, desde el 1 hasta el 31. Y vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cada uno de los aspectos, quizás de una manera poética, lo que pasó en la cruz del Calvario. Si bien vamos al Nuevo Testamento, donde los evangelistas relatan y registran los hechos de la crucifixión, muchos de ellos muy detallados, otros no, otros apuntan a otros hechos, otros acontecimientos. Pero sin embargo, ahora el Salmo 22, en este particular que estamos viendo, no registra los hechos históricos realizados en la crucifixión, sino que aquí vamos a estar viendo los sentimientos del crucificado, lo que vivió, lo que sintió en carne propia Cristo al estar colgado del madero cruzado. Y en este Salmo 22, digamos así, es evidente, ¿no es cierto?, que es un salmo mesiánico, un cierto profético, no siendo quizá David profeta, pero quizá entregada de forma magistral. Y claramente lo vemos que David no está expresando su vivencia o lo que él iba a pasar, sino que podemos ver claramente cómo comienza este salmo y nos lleva a una de las frases, ¿no es cierto?, emitidas por el Señor en la cruz del Calvario. Y con estas mismas palabras que son casi literales, podemos, ¿no es cierto?, encontrar lo que vivió el Hijo, lo que empezó a sentir en carne propia Cristo, el crucificado, esta soledad, ¿no es cierto?, la cual se vivió, ¿no es cierto?, y padeció, no siendo expuesto a un castigo físico, sino que siendo oprimida su alma, su corazón, su angustia. Y esto podríamos, ¿no es cierto?, ver lo impronunciable que podría ser esta soledad vivida en el Calvario. Cómo, ¿no es cierto?, quizás de una forma dolorosa, angustiante, es alejada de su amigo, de su compañero, ¿no es cierto? Y quizás brota, siguiendo quizás la línea interpretativa de lo que es el salmo poético, ¿no es cierto? Quizás quebrado en un sollozo que brota de su alma. El Salvador, ¿no es cierto?, expresa quizás quebrantado, con sus ojos brillantes, y le pide a Juan, a su discípulo amado, que tome a María, su madre, que le tome su mano y que la haga su madre. Y al ver esta situación, ¿no es cierto?, ya podemos comprender lo que quizás ninguno podría haber imaginado. Ni siquiera aún el mismo Juan podría haber pensado que en aquel momento él iba a estar ocupando el lugar de hijo de María. Lo que sin darse cuenta, al ellos dos, ¿no es cierto?, unirse, digamos, místicamente como familia, el discípulo amado con María,
¿no es cierto? Y al venir a la cruz, quizás a escondidas, quizás un poco a trasluz, se empieza a mostrar que ya el Maestro está en una absoluta soledad física, familiar, quizás de su entorno más cercano. Podían quizás entender sin darse cuenta, ¿no es cierto?, lo que estaba ocurriendo en esa declaración de Cristo, llena de sabiduría, llena de ternura, llena de desprendimiento, llena de amor, pidiéndole que pudieran generar ese vínculo. Y al generar ese vínculo, ¿no es cierto?, se estaba él desvinculando de aquellos mismos. Y al verse, ¿no es cierto?, colgado en esa cruz, desnudo, con sus manos todas heridas, sus pies, todo hueso descoyuntado, como habla el Salmo, todo su cuerpo ardiendo de dolor, ¿no es cierto? Y quizás mirándole de lejos, quizás a María, a Juan, vislumbrando este escenario, ¿no es cierto? Y ya viéndoles a lo lejos, se empieza a sentir su alma traspasada por un dolor que sabía que llegaría, un dolor que decidió tener. Y al avanzar, ¿no es cierto?, el camino hacia el Gólgota, siente esa espada como hombre, ¿no es cierto?, no como el Cristo, no como el Hijo de Dios, sino que como el hombre, su alma también traspasada por este dolor, el cual ya se daba cuenta que su vida terrenal ya estaba siendo abandonada, estaba siendo expuesta a la soledad absoluta. Pero sin embargo aún le quedaba su Padre que había estado con él cada paso de su camino, en el cual entendemos que Jesús nunca ni siquiera tuvo el más mínimo pensamiento que no estuviera centrado completamente en su Padre. Nunca había hablado una palabra que no viniera de su Padre. Nunca había existido una acción, un pensamiento, una reacción, algo que resultara, ¿no es cierto?, extraño o ajeno a esta comunión ininterrumpida desde la eternidad pasada con su Padre hasta estos tiempos. Nunca. La vida que vivió acá en la tierra era la vida de su Padre. Recordemos que él dijo: yo y mi Padre uno somos. Y esto lo podía decir en plena libertad. Él había estado incluso con su Padre ahí en el aposento alto, en el cenáculo. Había hablado con él continuamente, luego en el camino hacia Getsemaní, en aquella oración, ¿no es cierto? Y cuando también expresaba y lo compartía con sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, describiéndole el lugar de a dónde había venido y a dónde ya estaba a punto de regresar. Y así un sinnúmero de muestras de lo que iban a vivir. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, expresándole cómo sería próximamente la relación de ellos con su Padre. Iban a disfrutar de esto mismo, esa relación, comunión ininterrumpida a través de él y por su muerte en la cruz del Calvario. Todo lo que él había recibido, lo que había disfrutado, lo que había podido sentir en plenitud en su vida, ellos lo habían de disfrutar en un futuro no muy cercano. Su Padre estaba con él hasta en su última caminata a lo largo del Getsemaní, camino al Calvario. De hecho, en su oración él dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y su Padre, estando ahí con él en Getsemaní, el Padre estaba aún ahí en aquel momento cuando él estaba clavado, cuando quizás lo ultrajaban, quizás cuando los soldados le enterraban las lanzas, cuando en el mismo sufrimiento de él, en la cruz del Calvario como hombre, él exclama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta en aquel punto él seguía estando en esa comunión con su Padre. Así que él todavía sentía descanso, aún sentía esa fortaleza, esa confianza en él. Y él sabía que al tener a su Padre,
Y asimismo nosotros hoy día lo tenemos y lo comprendemos, que al tener al Padre en nuestras vidas lo tenemos todo. A pesar de que todos nos puedan fallar, a pesar de que todos nos puedan herir, a pesar de que todos nos den vuelta a la espalda, teniendo al Padre, a Dios el Padre en nuestras vidas, todo lo tenemos. Había estado con su Padre desde antes de que los mundos comenzaran, desde antes de la fundación del mundo, en ese pasado sin fecha, sin tiempo, más allá del comienzo del tiempo. Desde aquel momento, esa comunión ininterrumpida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían disfrutado de esta bendita, gloriosa y santa comunión. Nunca ni siquiera hubo una nube venida del cielo que haya presentado una sombra, que haya caído sobre aquel paisaje del cielo que pudiese entorpecer esta bendita relación. Nunca hubo una nota discordante que se hubiera traducido en esta bendecida, bienaventurada y gloriosa armonía. En tanto, amado hermano, que el Padre estaba, ¿qué importaba que el infierno, todo el odio que pudiesen desarrollar sobre él, toda la maldad, todo el desprecio del hombre, qué importaba? Estaba su Padre con él. No tenía peso, no tenía valor. Pero ahora, en este momento, y ya entrando, ¿no es cierto?, a los primeros versículos, ¿no es cierto?, entrando a esta soledad, comenzando, ¿no es cierto?, a traspasar el umbral de este dolor en que comienza la soledad, el distanciamiento, la sombra. Es lo primero que podamos ver, esta distancia. La luz se había ido y una oscuridad escalofriante cae sobre la tierra. Por primera vez en su eterna existencia había una distancia, había una separación, había algo que separaba esa comunión. Se había levantado un muro entre el Padre y el Hijo. Había un abismo forjado y fijo, inamovible, y que se encontraba entre ellos y había vuelto de horror aquella situación. Había llenado de oscuridad, de tormento, de dolor, de angustia cada situación y cada vida. Él estaba cortado, abandonado, despreciado, solo, principalmente solo y abandonado. Y podía haber una historia de un hombre de muy mala fama, un delincuente, un hacedor de mal, un delincuente, el cual vivió de ganancias sucias, aprovechándose de jóvenes, de niños, llevándolos al crimen, llevándolos a la maldad, llevándolos a un sinnúmero de malos actos. Resumiendo, este hombre fue capturado, fue sentenciado a muerte, y el que relata esto, ¿no es cierto?, el que relata la historia de este hombre, describe, digamos, los sentimientos que vivió esta persona dentro. Dice que vivió, ¿no es cierto?, en una celda este tiempo de espera. Fue capturado, dice, y sentenciado a muerte. Y aquel tiempo en el que esperó, ¿no es cierto?, el llamado de su verdugo, se registraron un sinnúmero de situaciones. Hubieron un montón de pensamientos que pasaron por su mente. Dice que una vez allí le registraron para revisarlo y darse cuenta de que no llevaba nada en que se pudiera dañar, afectar su cuerpo, para que no pudiese llevar a cabo lo que la ley había determinado. Ya terminado esta revisión, ¿no es cierto?, lo llevaron a la celda de los condenados, y allí lo dejaron sentado en un banco de piedra que había frente a la puerta y que servía tanto de asiento como de cama. Bajando sus ojos al suelo, inyectados en sangre, trató de coordinar ideas, y un momento después comenzó a recordar algunas frases sueltas que le dijera el juez, aunque entonces le pareciera no oír ni siquiera una sola palabra. Pero de un momento a otro, gradualmente fueron ocupando lugar paso a paso, episodio a episodio, recordando cada acusación, cada acontecimiento, cada hecho, todo lo que él había dañado, lo que había atormentado, lo que había hecho. Cada una de estas cosas
empezaron a tener lugar claro en su mente. Surgieron otras que hasta en un momento completo, casi en la forma general, era como que literalmente le estaban describiendo como una película lo que él había realizado. Por lo tanto, el final de todo esto que le habían detallado y que le acusaban era la determinación que había tomado el juez. El final era ser colgado del cuello hasta morir. Y a medida que iba oscureciendo su mirada en el día, comenzó a pensar en todos los hombres que había conocido y que murieron sentenciados, muchos de ellos por su culpa. Y ahora, en un momento imprevisto, que apenas casi podía contarlos, de toda la gente, este desfile de personajes que pasaron por su mente en estas acusaciones, los veía morir y sin darse cuenta él, su mente viajando, él no se dio cuenta que ya la habían llevado al lugar de la ejecución. Él no se dio cuenta. Simplemente cuando está en aquel lugar, pensando y meditando, con estrépito cae la plataforma bajo sus pies y de una manera rápida, efectiva, queda colgado y muerto de un solo golpe. Y con qué rapidez aquellos hombres fuertes y vigorosos, incluyendo a este varón, quedaron convertidos nada más que en un montón de ropa sin fuerza alguna. Y que muchos de ellos habrían ocupado esta misma celda donde este hombre había estado sentado y vivieron la misma situación, en un lugar oscuro, de tormento, de soledad, de angustia, y trayendo sobre su mente todo lo que habían hecho para poder tratar de cambiar esto, implorando de esta manera: ¿por qué no me traen una luz? El calabozo había sido construido hacía muchos años atrás. Y en alguna situación, antes de que él muriera, llevaron a una persona que quería conocerle, que quería hablar con él y entregarle algo. Pero sin embargo, este hombre, aún en esa posición, esta persona enloquecida, cegada, su mente oscurecida y aún así su vista, cuando entra esta persona, este joven, lo intenta tomar y tomarlo y tratar de ocuparlo a él como escudo y para poder arrancar y librar de aquella situación. Pero nada funcionó. Así aquel mismo viejo, pecador, delincuente, y podemos nombrar un sinnúmero de calificativos para esta persona, se enfrentó a la muerte, la vivió en una especie de maldición, en la soledad, distanciamiento y oscuridad, perseguido por sus propios pecados. Pero los tormentos de ese hombre perverso no son nada en comparación con la angustia de Jesús en el madero. El que este hombre haya sido abandonado, él lo tenía ordenado, él claramente había determinado su futuro. Él había decidido ser así. El indecible horror de estar abandonado por Dios, Cristo, su Hijo, en la cruz del Calvario, lo hace exclamar de esta misma forma, de estas mismas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Entonces podemos ver, amado hermano, que empieza la desesperación, la angustia, el dolor en su alma, no algo físico, sino en su corazón. Dios mío, clamo a ti de día y no hay para mí reposo. La única respuesta para él fue el silencio. En ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron a ti y tú los libraste y no fueron avergonzados. Una vez más, la única respuesta que recibió fue nuevamente el silencio. No hubo consuelo, no hubo palabras de aliento, de esperanza. No le envió a un ángel como en el Getsemaní a confortarlo. Había soledad, había silencio, había distancia. Y habían dos razones
por la que los cielos se convirtieron en bronce para él y para su terrible hora de necesidad. Esto realzado por la palabra, pero tú eres santo, mas yo soy gusano. Claramente, amado hermano, aquí esta experiencia, esto que está escribiendo David, que claramente no es él, sino que es Cristo, ¿no es cierto? Y a donde expresa, pero yo soy gusano y no hombre, está mostrando sobre sí ya su condición. En Hebreos, ¿no es cierto? 7:26, la Biblia lo relata. Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Era una santidad vivida en Cristo a prueba de fuego. Satanás lanzó contra él un sinnúmero de tentaciones, todo lo posible, todo lo concebible, y lo encontró no solo inocente, como Adán y Eva en un principio, sino que santo, como Dios es santo. Así que, ¿por qué el Señor dijo, pero tú eres santo? ¿Por qué en la cruz no solo murió por nosotros, sino murió como nosotros? Como todo pobre y perdido, al igual que aquel hombre destruido, de raza caída, no se convirtió en pecador, eso nunca. Él fue hecho por nosotros pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado. En esa hora horrible, el todo amoroso, conocido, recibe el abandono absoluto, el desprecio, el distanciamiento, la soledad y asimismo la absoluta humillación sobre su vida. Piense usted, amado hermano, imagínese, él a quien los ángeles adoran, declaró, yo soy gusano y no hombre. Y la palabra aquí que hace alusión al gusano, un comentarista, Strong, dice que apunta a una larva que cuando se aplasta produce una tonalidad rojo escarlata. Y de hecho lo hace una especie de analogía con Isaías, donde declara, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aquella grana, como aquel color rojo escarlata. Asimismo, era el tono que daba este gusano cuando era molido, machacado. Aquel mismo, cuyo carácter, que era tan blanco como la nieve, se ve ahora como rojo escarlata, para que nosotros, cuyos pecados eran rojo escarlata como la grana, se convirtieran en blancos como la nieve. Esto es glorioso, amado hermano. Estos versículos son inigualables, sin comparación. Nos dan a entender cuál es lo que probablemente la perspectiva más terrible de lo que la cruz podía expresar, podía mostrar en ninguna otra parte. ¿Cómo? A través de aquel gusano que era aplastado y esto rojo convertía todo en blanco. Nuestra vida, que era al revés, era transformada en todo hermoso y glorioso. Amado hermano, creo que podemos ir gozándonos en cómo este profeta, poeta, empieza a expresar, ¿no es cierto?, estos sentimientos, esta vivencia del crucificado en la cruz del Calvario. Y no solamente ve la soledad, no solamente ve el desprecio, la lejanía, la humillación, sino que también ve la burla, la risa, el escarnecimiento. Y dice, miren, note lo que dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. La absoluta e implícita confianza que él representaba en Dios, que él descansaba en Dios, era de común conocimiento. Todos lo sabían. Todos sabían lo que Cristo, ¿no es cierto?, cómo pensaba, cómo él descansaba, y todo lo que él decía era de parte de Dios. Todo el mundo confiaba y claramente tenía la seguridad de que Cristo confiaba plenamente en su Padre.
Y de hecho, en aquel momento, cuando está pasando toda esta angustia, toda esta burla, este desprecio, aún así se lo sacaban en cara mientras colgaba del madero cruzado. Aunque así, amado hermano, daba la impresión de que Dios su Padre le había olvidado, a pesar de que el Hijo manifestó siempre confianza, seguridad, descanso en Él. Y en estos momentos de burla quizás, ¿no es cierto?, Él pensó, o el mundo dijo, Dios le ha abandonado, su Padre le ha despreciado. Pero sin embargo, la confianza del Señor se mantuvo firme. No estaba confiando en Dios para que lo bajara de la cruz, pues esto ya se había establecido en el Getsemaní. Estaba confiando en que Dios le iba a levantar de la tumba. Él en Getsemaní clamó que esto, Señor, sea como tú quieras, no como yo. Por lo tanto, amado hermano, estaba confiando en lo que Dios iba a hacer después de su muerte. Si Dios ciertamente, claramente sabemos que el poder lo tenía para haberlo liberado de la cruz. Pero entonces, amado hermano, no habría habido salvación para nadie. No habríamos sido alcanzados por esta gracia irresistible. Y atrapados, ¿no es cierto?, en este mismo acto. Quizá como aquel carnero enredado, ¿no es cierto?, en el zarzal que veíamos en el monte Moriah. Ocupaba el lugar y el amado Padre, ¿no es cierto?, derrama sobre él toda la ira, todo el desprecio, toda la justicia. Y la condena, ¿no es cierto?, cae sobre él al hacerlo a él pecado. Y el Señor sencillamente hace oídos sordos, ignora y hace no clara, ¿no es cierto?, toda la burla, todo el desprecio de aquellos hombres crueles e inicuos. Él sabía desde el principio lo que le iban a decir. Él lo conocía. Lo había leído cientos de veces antes en el Salmo de David. No podemos olvidarnos que los escritos, ¿no es cierto?, ellos los tenían. En el tiempo que Cristo murió ya estaban escritos, ¿no es cierto?, todos estos escritos de la Biblia. Por lo tanto, en el Calvario dijeron las mismas cosas que David había dicho que iban a decir. También podemos ver, mis hermanos, lo que ellos vieron lo que David había visto. El gentío: me han rodeado de muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y podemos ver, Basán era un trecho, un campo, un valle muy cultivable, muy fructífero, al lado este del Jordán, famoso por su ganado. Y de forma poética, ¿no es cierto?, habla, dice, los toros de Basán, haciendo una simbolización del gentío delirante, bestial y cruel, guiado por los sacerdotes, escribas y todos los judíos de la alta posición, quienes se mantenían de pie alrededor de la cruz, mirando con la necesidad, rugiendo y vituperando, tratando, ¿no es cierto?, de que Cristo crucificado fuese muerto. David vio al hombre, a Cristo, y le oyó gritar: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto el polvo de la muerte. Podemos ver cómo David de esa manera vio, ¿no es cierto?, y pudo vislumbrar las agonías físicas del Señor Jesús miles de años antes. Sus huesos descoyuntados. Todo esto que ya al no tener esta unión de huesos era una masa adolorida, ¿no es cierto?, llena de dolores por todo lugar. Quizás lo veíamos, ¿no es cierto?, su condición física, ¿se acuerdan? Que quizás el físico del Señor Jesús era como por sobre el estándar, al poder haber, ¿no es cierto?, mantenido fuerza por tantas cosas que vivió. Pero aún así, su fuerza física, su glorioso estado fue quebrantado
Y para coronarlo todo ya, como decimos acá en Chile, para poner la guinda de la torta, ¿verdad? ¿No es cierto? Todo lo que sufrió una sed tormentosa del Gólgota agotaba su vida, secaba su ser. David vio a los asesinos y los expresa de esta manera y dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Y puede que David hubiese visto, puede que David no haya visto la crucifixión en sí misma cuando, ¿no es cierto?, escribe este salmo. Porque tenemos que entender que en aquel tiempo no había crucifixión cuando David, ¿no es cierto?, lo escribe. Pero sin embargo le permitió ver claramente lo que era lo que significaba y el valor, ¿no es cierto?, de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. ¿A qué me refiero? ¿Cuál era el valor? Que Dios le diera la posibilidad de plasmar estas vivencias es porque iban a marcar una generación, es porque iban a marcar de por vida a la raza humana. David vio como una jauría de perros y claramente se especifica, dice que a los romanos, a los gentiles, se les llamaba de esta manera, a los que no eran de la raza pura, eran los perros, y que en realidad llevaron a cabo la espantosa acción, la cual vio la cuadrilla de malignos. Era un atisbo, era una señal profética del Sanedrín judío, donde liderados por el sumo sacerdote hacia abajo y escarneciendo, mofándose, burlándose alrededor de la cruz, trataron de escarnecerlo, psicológicamente dañarlo. Vieron las manos abiertas, traspasadas, rotas por estos hombres. Y podríamos seguir, ¿no es cierto?, especificando y mostrando lo que ocurrió en aquel lugar, pero si descansamos en lo que la palabra del Señor dice, en la lectura que hoy día teníamos, dice que al menos son 33 declaraciones distintas de lo que en este salmo expresó David, que se cumplieron en el Calvario. Así que ahí verdaderamente estaba el Cordero, estaba el Cristo, estaba el Mesías, estaba el Salvador. Todos a su alrededor eran hombres perversos que se burlaban y se mofaban, y sus terribles risas resonaban hasta que Dios convirtió su burla en un temor absoluto, con un temblor. Y al ocultar el sol, al traer, ¿no es cierto?, esta oscuridad tremenda. Y aquí mismo expresa David, ¿no es cierto?, y habla del león, el becerro, el perro. Estos tres estaban ahí mismo reunidos en el Calvario. El león y el becerro son enemigos acérrimos por naturaleza. No pueden estar juntos ni acercarse ni nada. Pero en aquel momento, con tal de dañar, con tal de destruir, se unen a una para poder dirigir todos sus ataques sobre Jesucristo el Salvador. Los vemos lado a lado acosando al agonizante Hijo de Dios. Los perros estaban ahí. Los judíos se referían a los gentiles como perros. Y los perros cazan en manadas disciplinadas, ordenadas, ¿no es cierto? Quizás no lo hablan, pero ya su forma es ordenada y clara. Y la referencia a los perros se puede entender entonces al destacamento, al ejército, a la gente romana que estaba ahí, ¿no es cierto? Que llevaron a cabo todos los acontecimientos, que le pusieron la corona de espinas, que lo torturaron con el látigo, que le enterraron la lanza, ¿no es cierto? Y hace alusión a los soldados romanos que llevaron a cabo esto, los fuertes toros de Bazán, el búfalo, o mejor dicho, como lo expresa el becerro salvaje, que no era un becerro como el que nosotros hemos visto en la televisión, era un becerro que medía alrededor de 2 metros de altura y pesaba entre 600 y 800 kilos. Era un animal formidable, majestuoso, grande. Esa es la alusión que hace de cómo los hombres estaban puestos en ataque ante Dios, ante Jesucristo, a pesar de que estos animales bestialmente estaban decididos a atacar a Cristo, psicológicamente hablando, ¿verdad? Pero este animal era
ceremonialmente limpio. Incluso lo comaban para sacrificios al becerro. Estas criaturas pueden muy bien simbolizar a la nación de Israel de aquel tiempo, liderada por Caifás y todos, ¿no es cierto?, sus séquitos de seguidores. Entonces estaba el león con su boca abierta y fácilmente encontramos, ¿no es cierto?, quién es el león, cómo se refiere la Biblia, ¿no es cierto?, al león como enemigo. Dice en 1 Pedro 5:8 que el león, refiriéndose a Satanás, anda como león rugiente tratando y buscando a quien devorar. Por lo tanto, Pablo en Colosenses nos habla de cómo el Señor Jesús en la cruz triunfó sobre todos estos. Mostró su poder, su victoria, no porque le hayan quitado la muerte, sino que Él la entregó y venció la muerte sobre sí. Es decir, amado hermano, Satanás, al estar detrás de toda esta confabulación terrible, tormentosa, despiadada, como el príncipe de este mundo, tanto en lo físico como en lo psicológico, también él sabía que estaba derrotado. También él sabía que tenía los minutos contados, por decirlo de alguna manera. Y ahí encontramos al Señor, al victorioso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que días antes de su muerte profetizaron y le dijeron: Hosana al Rey de Israel. El resto del Salmo, ¿no es cierto?, de los versículos finales, muestra y se centra principalmente en la victoria, en el glorioso triunfo del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y a través de las Escrituras podemos ver claramente que todos los sufrimientos de Cristo, cada uno de ellos, nunca estuvieron divorciados ni separados de las glorias benditas que vendrían a Él. Y asimismo el Salmo 22, donde el profeta, poeta, se centra en la resurrección de Cristo y en su regreso, y vio con antelación el tiempo cuando Cristo tendría, ¿no es cierto?, ya esta victoria, este reino milenial, donde este ministerio como sacerdote y como príncipe estaría en su apogeo. Lo empezó a mirar y se dio cuenta de estos años gloriosos, estos años dorados del ministerio milenial, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, donde todo el mundo a una se daba cuenta y a voces reconocían que la victoria estaba en Él. Él lo hizo. Y si vamos al Salmo, ¿no es cierto?, el último versículo, el versículo 31, ya para ir finalizando, dice: vendrán y anunciarán su justicia, y a un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Y así, amado hermano, nos damos cuenta que a pesar de todo este tormento, de toda la distancia, de toda la soledad, de este pasar por el valle de la sombra, de la muerte, aún así todos reconocieron que había victoria en el poder de nuestro Salvador. Y asimismo, la palabra se usa esta misma, Él lo hizo. La descrita en Salmo 22:31, en Segunda de Crónicas 4:11, cuando dice: y acabó Hiram la obra, refiriéndose a la edificación del templo, que ya lo había terminado. Asimismo, David lo expresó con otras palabras: esto ha acabado. Asimismo, como Esdras, cuando en su escrito también dice: esto ha concluido, ha sido acabado. Y asimismo, amado hermano, Cristo es crucificado en la cruz. De esta misma manera, este impresionante salmo, que comienza con estas palabras de abandono, de desprecio, de distanciamiento y de soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Asimismo concluye con unas palabras majestuosas, gloriosas de Cristo en la cruz del Calvario. Consumado es. Tetelestai, la cruz excelsa, ha contemplado a Cristo, allí en la cruz muriendo por nosotros, entregando su vida. Nada se podía comparar a las riquezas de su amor inescrutable. No podríamos gloriarnos de nada más, no podríamos buscar alguna razón para nosotros recibir gloria, honra, alabanza, sino que solamente en la muerte expiatoria del Cordero de Dios
el cual padeció, se entregó, recibió sobre sí todo el pecado, toda la ira de su Padre, y aún así gozoso lo entregó por amor a nosotros. Podemos ver su rostro, sus manos, sus pies, las marcas vivas de este dolor inconcebible. Pero aún así el mundo entero no podría expresar ni entregar una ofrenda de acuerdo digna de ofrecer por este amor tan grande. No habría nada comparable, no hay nada sin igual. En cambio, ¿qué exige Él de nuestras vidas? Solamente honra, solamente gloria, solamente adoración por esta bendita redención, por esta gloriosa salvación. Esto ha sido completado, esto ha sido terminado, el precio ya ha sido cancelado. Ya hemos sido redimidos. Amén. Consumado es, amado hermano. Hemos sido salvados. Y todo por la obra gloriosa de nuestro bendito y glorioso Salvador. Le invito, amado hermano, a que pasemos a orar, a que adoremos al Señor en esta hora por tan gloriosa salvación, que a pesar de estos sufrimientos, de este tiempo que Cristo padeció, que me imagino era interminable, pero aún así las glorias son mayores, son superiores y son eternas. Permita que pueda estar en nuestra mente esta concepción de poder adorar a Dios por sobre todas las cosas. Le invito a que oremos ante el Señor. Gracias, Señor.